¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, me presento, mi nombre es Matías, me congrego en la iglesia de San Martín 19 juntamente con ustedes. Y bueno, en el día de hoy nos toca hablar acerca del libro de Proverbios. Y bueno, podemos comenzar hablando del autor del libro de Proverbios. Y no lo vamos a encontrar específicamente en el mismo libro, sino que vamos a tener que recorrer otra parte de la Biblia. Así que la primera consigna para poder estudiar el libro de Proverbios es tener una Biblia. Tengamos una Biblia en donde estemos, ya sea de papel o en el propio celular, podamos leer juntos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en el día de hoy. Y en el capítulo 1 de Primera de Reyes, en el versículo 30, vemos a David, papá, padre de Salomón, y a su esposa Betsabé. Y vemos cómo David habla con Betsabé y le dice en el versículo 30, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Recordemos, vamos a hablar primero, la primera parte del estudio va a ser acerca de la vida de Salomón. ¿Cómo fue que Salomón pudo escribir el libro de Proverbios? Bueno, Salomón, acá como vemos, iba a ser rey de Israel luego de la muerte de David. Pero la parte más importante está en el capítulo 3 de Primera de Reyes y en el versículo 4. Salomón, un día como de muchos, iba al monte de Gabaón a dar sacrificios y holocaustos a Dios. Y una noche se le aparece Dios a Salomón a través de un sueño. Y dice en el versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras, que yo te dé. Y acá vemos en los próximos versículos cómo Salomón se sorprende y le cuenta cómo David sirvió a Dios y cómo Dios fue de ayuda para su vida. Y en el versículo 9 vemos la parte clave de la vida de Salomón, en donde él dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Ya veía una responsabilidad, sin duda, siendo tan joven, Salomón, siendo un chico joven, veía una responsabilidad tan grande que tenía por delante el ser rey de Israel. Y vemos en el versículo 10, y dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y en el versículo 12 dice, he aquí lo hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Esta es nuestra primera enseñanza de Proverbios, la vida de Salomón. Si bien no estamos en el libro de Proverbios, pero Salomón forma parte del libro de Proverbios. Y la vida de Salomón puede ser nuestra enseñanza, chicos. Que podamos tener un corazón y un anhelo para tener un corazón entendido, para juzgar entre las cosas que están bien y las cosas que están mal. Y a Dios le agradó la petición del corazón de Salomón. Y si seguimos leyendo en Primera de Reyes, vemos cómo Salomón triunfó. En su vida triunfó, fue de triunfo tras triunfo, fue de victoria en victoria, su vida prosperó. Así que bueno, así fue como llegamos al libro de Proverbios. Volvemos al libro de Proverbios. Vimos una pequeña introducción de la vida de Salomón y cómo fue que Salomón tuvo la capacidad para poder escribir el libro de Proverbios, porque como sabemos, Proverbios es un libro poético, se le llama libro poético. ¿Por qué libro poético? Se diferencia de los libros históricos, porque los libros históricos se refieren a una persona en particular, una persona que trabajó, vivió en el pueblo de Israel y sirvió a Israel y nos cuenta su historia, nos cuenta su vida, pero acá en Proverbios no es así. Proverbios es llamado el libro de la sabiduría. ¿Por qué? Porque se caracteriza por formar la gran parte del libro. Los últimos 2 capítulos nomás relatan la vida de otros reyes, pero los primeros, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 29 nos habla
Dios nos habla a través de consejos que tiene para nuestras vidas. Y sin lugar a duda, como la petición de Salomón en su momento fue tener un corazón entendido y obtener en pocas palabras sabiduría, sin lugar a dudas Proverbios, su tema principal es la sabiduría, chicos. Y es con lo que quiero que hoy nos quedemos, con la sabiduría. En el versículo 7 del capítulo 1 vemos que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahora tenemos que tener dos consignas, dos incógnitas tenemos acá. ¿Qué es la sabiduría y qué es el temor? El temor que se refiere Salomón en este versículo no es un temor de miedo, no es un temor de terror, no es un temor en el cual tenemos que temer por nuestras vidas, sino es un temor de dependencia, es un temor de obediencia y reverencia a Dios, que podamos reconocernos como que no somos personas capaces de agradar a Dios. A eso se refiere Salomón cuando se refiere que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos tener una vida de temor, una vida que reverencie y que obedezca a Dios. Y lo segundo, la segunda incógnita, como dijimos, es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? En pocas palabras, la sabiduría es poder vivir una vida de rectitud. La sabiduría es el poder discernir entre lo bueno y lo malo, poder dar buenos pasos, pasos firmes, pasos de paz, dice Proverbios en otro versículo. Y me encanta cómo Salomón se encarga desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9 a referirse a la sabiduría como una persona. Se refiere a ella como una persona. Lo podemos ver en el capítulo 1, versículo 20. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Vemos cómo Salomón se refiere a ella como una persona que clama, una persona que habla, que alza su voz en las calles. Después seguimos leyendo y dice: clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Se refiere a la sabiduría como que camina, como alguien que realmente recorre las calles y alza su voz. Esto no quiero, chicos, que piensen que estamos haciendo ficción o algo por el estilo, sino que esto nos va a servir para después ver la vida de Jesús reflejada en Proverbios. Pero bueno, vemos cómo Salomón en Proverbios se refiere a ella como una persona que clama, como una persona que pide por favor que la oigan. Si vemos también en el versículo 33, hace referencia a lo mismo. Dice: mas el que me oyere habitará confiadamente. También lo podemos ver en muchos capítulos más. Vemos uno más en el capítulo 8, para ser rápidos, el tiempo corre. Dice, en el versículo 1 dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Otra vez, la sabiduría clamando, llamando para que la oigan. Y esta es nuestra segunda enseñanza, chicos. Que nosotros tenemos la responsabilidad de oír a la sabiduría. Dijimos, la sabiduría clama, pide que la oigan, pero nuestra responsabilidad es poder oír a la sabiduría. Y ahora, ¿cómo oímos a la sabiduría? ¿Quién es la sabiduría? ¿Qué personaje es la sabiduría? Y nos preguntamos, ¿qué persona tenemos que escuchar? ¿A quién debemos escuchar? Bueno, siguiendo con lo de Proverbios, en el capítulo 1 hasta el capítulo 9, vemos cómo Salomón le da vida a la sabiduría. Desde el capítulo 10 hasta el capítulo 29, si vamos y vemos, ya con solamente ver el capítulo 10 y los primeros versículos, Salomón pone dos columnas, entre la vida del sabio y la vida del necio, entre la vida de la persona que actúa con sabiduría y la vida de la persona que actúa con necedad. Y como no quiero entrar más que nada en eso porque habla de lo mismo, habla de la necesidad que tenemos de adquirir sabiduría, sin lugar el estudio principal de Proverbios es la necesidad que tenemos como personas de adquirir sabiduría. Quiero que podamos reconocer de quién habla Proverbios. ¿Quién es la persona que está reflejada en el libro de Proverbios? Y cuando vamos al capítulo 8 de Proverbios, en el versículo 22, vamos a poder no encontrar textualmente
a la persona de la que habla, o quizás sí, pero hace una referencia a ella. Y la que habla en este momento es la sabiduría. Escuchemos, dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Cuando dice, en el versículo 28, dice, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando firmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Vemos cómo la sabiduría se refiere, y esto es impresionante, cómo se refiere a sí mismo como alguien que hizo, como alguien que estuvo en la creación, estuvo antes de Abraham, estuvo antes de Moisés, estuvo antes del Génesis, antes del comienzo de la creación. La sabiduría tomó acción. ¿Y de quién estamos hablando? ¿Quién es la persona que estamos hablando en este lugar, en este versículo? Tenemos que ir al Nuevo Testamento. Como estamos haciendo en todos los libros del Antiguo Testamento, estamos tratando de ver a Jesús en el Antiguo Testamento, y sin lugar lo encontramos, sin lugar a duda que lo encontramos, sin lugar a dudas que cada palabra, cada versículo del Antiguo Testamento se refiere a Jesús. Para poder entender el capítulo 8 de Proverbios, que quizás si lo leemos solamente eso, no vamos a entender de quién habla, de quién es la persona que habla, vamos a leer San Juan, capítulo 8, versículo 57. San Juan, capítulo 8, miro el celular para ver el tiempo. San Juan, capítulo 8, versículo 57, y dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? El 58, Jesús le dijo, Jesús está hablando en este momento, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y estas últimas dos palabras que aparecen en el versículo 58, yo soy, aparece cantidad de veces en la Biblia. Yo soy hace referencia a la persona de Dios. Siempre que la vemos, hace referencia a Jesús hablando de Él mismo. Y sin lugar a dudas, cuando acá los judíos se refieren y le hacen la pregunta, ¿tú has vivido antes que Abraham? ¿Has visto a Abraham? Y Jesús dice, yo soy. Antes de Abraham, yo soy. Y la sabiduría que leímos en Proverbios capítulo 8, versículo 22, se refería a lo mismo, que ella era la que daba los cimientos. Ella estaba en la creación. Mucho antes de que las cosas hayan existido, ella tomaba acción. Y son dos cosas que si las comparamos y las unimos, hablan de la misma persona, hablan de la vida de Jesús, hablan de Jesús. Para entender esto tenemos que entender también, no quiero entrar en detalle en esto, pero sin lugar a dudas que es así. Dios, cuando hablamos de Dios, hablamos de tres personas, hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres manifestaciones que hablan de la misma persona. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios Hijo es la persona que vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Y ese es Jesús. ¿Y por qué queremos resaltar a Jesús en el libro de Proverbios? Porque es la persona que manifestó en carne propia la sabiduría en perfección. Sin lugar a dudas, Jesús fue la persona que vivió una vida de sabiduría. Jesús fue la persona que vivió una vida de exaltación a Dios constantemente. Y si nosotros queremos vivir una vida que exalte y glorifique a Dios, tenemos que tener sabiduría. Tenemos que vivir una vida de sabiduría. ¿Y por qué queremos resaltar a Jesús? Porque, chicos, sin lugar a dudas, que nosotros tenemos que tomar su ejemplo. Tenemos que tomar el ejemplo de Jesús. Para hacer más hincapié en la vida de Jesús, vamos a leer otro versículo que nos da el tiempo un poquito. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, no, para otro lado. Marcos capítulo 6, después de Mateo, chicos.
capítulo 6, versículo 2. Dice: Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Acá vemos cómo Jesús, enseñando en la sinagoga, la gente que oía se sorprendía. Se sorprendía de las cosas que Jesús hablaba. Y qué raro, porque esto hace mucho hincapié en lo que leímos en Proverbios. En Proverbios dijimos que la sabiduría clama, la sabiduría necesitan que la oigan. Y la verdad me pone contento leer esto porque es hermoso ver cómo cada palabra que aparece en la Biblia nunca está sacada del contexto. Cuando leemos la vida de Jesús, leemos las palabras que están escritas en Proverbios. En Proverbios la sabiduría clamaba, necesitaba que la oigan, pedía a gritos, se reunía, estaba en donde las personas se reunían y pedía que la oigan. Y Jesús, en este momento, muchísimos años más después, más adelante, dice: ¿de dónde tiene estas cosas? Le decían, ¿y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿Por qué resaltamos, y voy a lo mismo, por qué resaltamos a Jesús en Proverbios, chicos? Porque es el principal personaje. Sin lugar a dudas, si nosotros queremos vivir, chicos, y terminando, vivir una vida de sabiduría, una vida que glorifica a Dios, que es el porqué de Proverbios, necesitamos ir a la vida de Jesús. Necesitamos vivir como Jesús lo hizo. Sin lugar a dudas, si ustedes siguen leyendo el Nuevo Testamento, todos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, si ustedes siguen leyendo, van a ver a Jesús viviendo una vida de sabiduría, una vida de seguridad, de paz, que es lo que la sabiduría hace en nuestras vidas, chicos. Así que bueno, terminando, espero que les haya servido y que como jóvenes y adolescentes podamos prestar atención al libro de Proverbios en particular, porque es un libro que, como dije, está lleno de consejos de Dios y sin lugar a dudas nos va a ayudar a vivir una vida que agrade a Dios. Así que, chicos, les mando un saludo muy grande.